¿No te ha pasado que vas a empezar un trabajo de pintura y sientes dudas sobre qué colores utilizar para que te quede con una armonía agradable? A mí sé que me ha pasado muchas veces. He tenido muchas dudas con la combinación de colores. He buscado, he mirado obras de pintores conocidos, diferentes estilos, y tras mucho estudiar, probar y darle vueltas a la teoría del color del círculo cromático, me han ido saliendo combinaciones de forma fluida y natural. Si quieres facilitarte la tarea de planificar qué paleta de color usar para tu trabajo, quédate a ver este vídeo. En él profundizaré sobre la teoría del color, sacando los colores terciarios, ver cómo desaturarlo, aclararlo y oscurecerlo. Y lo mejor, haremos combinaciones armónicas y contrastadas agradables para hacer trabajo lucido, entendiendo de una vez por todas qué colores combinar. Digo combinar y no mezclar, eso ya lo hicimos creando el círculo cromático. Quédate hasta el final y ver las diferentes paletas posibles que podemos sacar, siempre entendiendo y comprendiendo el uso del color, donde el círculo cromático será nuestro mejor aliado. Lo haremos esta vez el círculo con 12 colores, el anterior fue el básico de 6, ya lo expliqué en el otro vídeo. Utilizaré este set de primario, que se compra así, vienen los 3 colores primarios y el blanco y el negro. Viene el azul cian, el magenta y el amarillo primario. Tenemos nuestros pinceles y nuestra agua limpia preparada, el papel, y aquí voy echando ya los 3 colores primarios, dejando espacio entre ellos para hacer las mezclas. Y empezamos por el círculo cromático de 6 otra vez, porque hay que empezar a hacer los 3 colores primarios más los secundarios. ¿Vale? Entonces esto, como ya lo sabemos, lo pongo rápido para que no se haga pesado. Pues ya tenemos los 6 colores del círculo básico, los 3 primarios y los 3 secundarios. Ahora vamos a por los 6 terciarios, que son los que quedan entre medias, en los huecos, en los espacios libres estos entre medios, que resultan de la mezcla de un primario y de un secundario, que están juntos en el círculo. Le he puesto a cada quesito el nombre del color que va saliendo en cada quesito correspondiente. Empezamos con el naranja amarillo, que sale de mezclar el naranja y el amarillo, lógicamente. Y así seguimos haciéndolo todo.
Bueno, pues he hecho esta especie de esquema para que os quede un poco más claro el tema de la teoría del color, un poco más compleja, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la temperatura, el frío, los cálidos, la armonía, el contraste y los neutros, y ahora lo iremos hablando todo. Aquí he trazado una línea en la mitad del círculo para que veáis los colores cálidos que se quedan a la derecha porque está el círculo así, si estuviera así, pero normalmente siempre se pone el amarillo arriba, no sé por qué, pero es así, se pone siempre así. Entonces los amarillos, los cálidos van a la derecha y los verdes quedan todos aquí. Los fríos van del verde al rojo violeta, los fríos, y los cálidos van del amarillo verde al rojo. Los fríos tienen todos parte de azul, pero los cálidos no tienen nada parte de azul, ¿vale? Entonces vamos a hacerlos aquí, a ponerlos aquí. Los primeros los fríos, de verde a rojo y violeta. Entonces empezamos con un color verde, que aquí ya se ha secado, lo voy a hacer un poquito. Vale, esto lo pongo rápido porque es muy aburrido. Ahora vamos a hacer la armonía de un solo color, monocromática. Ahora vamos con los análogos, que son los que están juntos en el círculo. Vamos a poner el ejemplo de la combinación, por ejemplo, de azul-violeta, violeta, rojo-violeta y rojo, que están juntos en el círculo. Esta combinación es un poco monótona también, las combinaciones análogas tienen poca riqueza cromática. Yo siempre le pondría un complementario y un color oscuro para dar profundidad a la hora de hacer una obra. Vamos a hacer otro ejemplo de otro análogo, de otra combinación análoga. Vamos a poner ahora el amarillo verde, el amarillo y naranja amarillo y naranja, que también es una combinación que están seguidos en el círculo. Es lo mismo, una combinación también un poco aburrida, pero bueno, como tiene la chispa del verde, que siempre es un poquito más frío, que es un color cálido, un poquito más frío. Y ahora vamos con los complementarios, que son los que están en el círculo y son los que hacen contraste. Vamos ahora a una combinación de contraste. Vamos a poner, por ejemplo, el azul verde con el rojo naranja, queda muy bonito. Y ahora vamos a por la combinación de la tríada de complementario, porque si hacemos un triángulo son los tres que están opuestos. Y vamos a poner de ejemplo la tríada de azul verde, amarillo naranja y rojo violeta. Son los que hacen un triángulo en el círculo. Entre ellos puedes coger la tríada que quieras, pero vamos a hacer, como no las podemos hacer todas, vamos a hacer esta. Me gusta este color, el azul verde, con el amarillo naranja y el rojo violeta.
Esta combinación es chula. Si se le pone un neutro ya, queda perfecta. Hace mucho contraste. Si quieres algo armonioso, por supuesto no la puedes utilizar. Las triadas, ninguna triada, todas hacen contraste. También se pueden hacer desaturadas y aclaras con blanco y quedan menos contraste. Sigue quedando contraste, pero es más suave, no es tan chillón. Ahora vamos a hacer otra. Vamos a hacerla con los colores puros, los colores primarios. El azul, el rojo y el amarillo. Pero la vamos a aclarar bastante con blanco, para que no quede chillón, para hacer otra gama de color. Queda un celeste como un azul cielo. Esta combinación queda muy bien para un amanecer, poniéndole los colores así claritos de los primarios. Sirve para un amanecer, cuando está amaneciendo y ves así por la carretera los tres tonos del cielo tan bonito que se ve en tonos azules, malvas, naranjas, amarillo, rosado. Pues son los colores puros en realidad. Y queda una combinación, aquí queda pastel de bebé. Y por último vamos a hacer los colores neutros. Los colores neutros cálidos y los colores neutros fríos. Los voy a poner así en dos apartados diferentes. Y no es más que mezclar los tres colores primarios, amarillo, azul y rojo, en diferentes proporciones para conseguir marrones y grises. Los marrones, ocre, tostado, color teja, ladrillo, serán los neutros cálidos, y los grises malva, rosado, azulado, que tiren a violeta, aclarados con blanco, oscuros casi negros, pues serán los fríos. Los grises recuerdan al invierno, que es frío, y los marrones recuerdan al otoño, que es también frío. Depende de la zona, pero recuerda al otoño, a los colores del otoño, a las hojas anaranjadas, así tostados y demás. Le vamos a poner aquí un gris neutro a esta pareja de complementarios para hacer una combinación más agradable, que quede más riqueza cromática. Me gusta ponerle un neutro. También un negro le quedaría bien. Y a esta también se lo vamos a poner. Un gris más bien frío. Es este. Bueno, pues mientras que termino de hacer el esquema, deciros que se ha prolongado mucho el vídeo y se me hace muy largo hacerlo todo, la demostración y demás, hoy en una sesión. Entonces haré una segunda parte, que ya la tengo preparada, para hacer la demostración de las combinaciones de color y la explicación. Os haré una explicación prácticamente en directo, para que se asimile mejor la forma de combinar. Pues nada, si te ha gustado, suscríbete, te espero en el próximo vídeo, déjame tu comentario y toca la campanita para que no te pierdas ningún vídeo.